Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial relacionado con la última controversia entre Julian Assange y la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Nosotros lo dijimos desde el principio, quien ahora se dirige a ustedes ha tenido una posición muy clara. El Premio Nobel de la Paz bajo ningún concepto se le podía dar a María Corina Machado. No es que María Corina Machado esté desarrollando una actividad que sea condenable, nada más lejos. Que efectivamente sería ideal que Maduro se marchara de Venezuela, eso no admite discusión alguna. Pero eso es una cosa y otra cosa es la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. ¿Y por qué no? Hombre, pues porque el Premio Nobel de la Paz se concede por determinadas causas, por determinados motivos, por determinadas circunstancias. ¿La señora María Corina Machado ha ayudado a la reducción o desaparición de los ejércitos? No, está deseando que el ejército americano y el de Israel intervengan en su país. ¿La señora María Corina Machado ha concluido un acuerdo de paz entre beligerantes? No, está pidiendo que machaquen todavía más barcos en el Mar Caribe y que al mismo tiempo se produzca una intervención armada de Estados Unidos o de Israel en su país. ¿María Corina Machado está avanzando la causa de la fraternidad entre los seres humanos? Pues hombre, tampoco. Entonces, no es que su causa no sea noble, no estamos tampoco cuestionando, al menos en este momento, su motivación personal, pero que no existe la menor razón para que se le haya concedido el Premio Nobel de la Paz, no tiene vuelta de hoja, no se lo merece. Y no se lo merece más, pues que si le hubieran dado el Premio Nobel de Medicina o el Premio Nobel de Literatura, punto final. Y hay gente que lamentablemente pues piensa que es que el premio Nobel tiene que ser una especie de reconocimiento a una causa que no tiene nada que ver con las causas por las que se otorga el premio Nobel. Yo recuerdo hace cosa de un par de años cuando hubo a quien se le ocurrió que le dieran el premio Nobel de literatura a un disidente cubano que no tenía el más mínimo mérito literario y apenas obra. Pero bueno, de eso que decidieron, a ver si le dan el premio Nobel. ¿Y qué premio Nobel le van a dar? Pues hombre, todavía lo de la paz venía más difícil. Pues a ver, el de literatura. Y claro, la gente que lo escuchaba miraba avergonzada como diciendo, ¿pero a quién se le ha ocurrido ese disparate? Bueno, pues en el caso de María Corina, además, nos hemos enterado de que no solamente ahí andaba zascandileando Marco Rubio, sino que además el Premio Nobel de la Paz está en manos de una serie de personajes influyentes, uno de ellos, por cierto, agente de la CIA, en el pasado, no sabemos si también en el presente, y le han acabado dando el premio. Y encima, para añadir la nota de color, la información se conocía y hubo quien aprovechó para ganar dinero en estas apuestas por Internet. Es una historia verdaderamente digna de pensar para darse cuenta de cómo Venezuela ha llegado donde ha llegado, cómo está ahora y hacia dónde va a caminar en el futuro. Y hasta ahí nos quedamos. Claro, Assange, que es un personaje discutido, discutible, que puede ser antipático, etcétera, etcétera, siempre ha sido muy peligroso porque estas cuestiones las saca a la luz. Y te demuestra que el emperador no es que vaya en calzoncillos, el emperador va verdaderamente en pelota, como diría don Miguel de Cervantes describiendo al Quijote en Sierra Morena. Y claro, esa es la situación que hay, y esto es una vergüenza, y esto es intolerable. Y con el trasfondo, además, de un conflicto armado que anoche iba a anunciar supuestamente Donald Trump, pero al final no anunció y entonces no dijo nada más que pavadas, porque no nos vamos a engañar. Lo que ayer dijo Donald Trump, la verdad es que fue una comparecencia bastante deplorable, pero bastante deplorable. Pues realmente nos coloca ante la realidad de esta situación y de lo que puede llegar a pasar en Venezuela. Pero que aquí Assange tiene bastante parte de razón y que los que han otorgado el premio Nobel a María Corina Machado recurriendo a todo tipo de brujuleos se les debería caer la cara de vergüenza, eso no tiene discusión alguna.
Y eso no opta para que la causa de la transición hacia la democracia en Venezuela sea muy noble, para que sea deseable que Maduro se marche del poder, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver. O sea, esto es como decir, pues que como la ministra de Hacienda en España pues ha aumentado la recaudación, pues le vamos a dar el Premio Nobel de Economía y arreando. No, es que hay cosas que no pueden ser y el caso del Premio Nobel de la Paz es muy serio. Que luego lamentablemente se lo dieron a Barack Obama de manera preventiva y en los 5 primeros años de mandato bombardeó 8 países, lo cual encaja con el Premio Nobel, pero vamos, de maravilla. Pues sí, lamentablemente esas circunstancias se han dado. Razón de más para que no se vuelvan a repetir. Y de eso hablábamos en nuestra editorial y entramos ahora en nuestro boletín informativo, donde, como siempre, la puerta de entrada es el segmento de España. Y siguen apareciendo más elementos de esa trama que apesta a la peor clase de corrupción y que tiene como protagonista a José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es que José Luis Rodríguez Zapatero habría tenido nada más y nada menos que hasta 5 reuniones en una vivienda de Aravaca, en la que ya no residía, para tratar todo el tema del rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, con 53 millones de eurazos de esos que los ladrones de la agencia tributaria, los nunca suficientemente vilipendiados buscabonus, roban a los contribuyentes españoles legal e ilegalmente. Y aquí hubo 5 reuniones entre septiembre y diciembre del 2023, lo cual, dicho sea de paso, tiene su aquel no solo por la coincidencia temporal, sino porque es que además la comunicación de Zapatero con Martínez, que cada vez apesta más a palanganero en operaciones presuntamente delictivas, se da la circunstancia de que eran a través de teléfonos básicos, de tarjetas SIM de prepago para no dejar rastro. Vamos, es que ni la mafia toma tantas precauciones como Zapatero para que no se supiera lo que pasaba con esto. Y claro, es para preguntar, pero José Luis, Pepe Luis, ¿qué hacías en estas reuniones? ¿Es verdad que te dedicabas al blanqueo de dinero de la dictadura venezolana, Pepe Luis? Es verdad, porque desde luego has cobrado mucho de ellos, ¿eh? Bueno, pues a este nivel de vileza no vamos a decir que ha descendido Zapatero, porque Zapatero es un personaje que es la encarnación de la vileza en política. Es difícil ser más degenerado políticamente que Rodríguez Zapatero, y esto desde hace más de 20 años. Pero claro, ha continuado en ello, revolcándose en el fango y encima en favor de una dictadura, las cosas como son. Y encima, además, en plan amiguete, para que se utilicen decenas de millones de euros que los canallas de la agencia tributaria han robado a los contribuyentes para los enjuagues de Pepe Luis. Es algo ejemplar, pero esto es España y el que le diga otra cosa le quiere engañar. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que vaya si afectan, pero como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche, César. Ya es jueves, estamos acabando la semana, no queda nada para Navidad y les recuerdo que se acercan estos días y nosotros les acercamos su primer regalo, porque esta Navidad pueden tener un año entero de análisis independientes de todo eso que nadie más les cuenta por solo 52,50 euros. Es un 25% de descuento en la suscripción anual a César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes a sí mismos o a sus seres queridos contra la desinformación y contra la propaganda. Y solo está disponible hasta el Día de Reyes. Después se acaba la Navidad, se acaba esta oferta. Lo bueno es que ya está en marcha. Ya se pueden regalar esta suscripción de 12 meses del mejor análisis histórico, político, económico y cultural en español. ¿Cómo lo pueden hacer? Con un código que yo les doy, que no es otro que Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Y ahora sí volvemos al que es el protagonista de la semana en lo que a presunta corrupción se refiere. El expresidente
expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizó la que era su vivienda en Aravaca, en Madrid, en la que ya no residía, como uno de los escenarios de una cadena de contactos discretos que ahora aparecen vinculados a la investigación policial sobre la operativa financiera de la aerolínea Plus Ultra. Esa compañía venezolana rescatada en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos. Según varios medios, entre septiembre y diciembre de 2023 se celebraron al menos 5 reuniones en ese inmueble, coincidiendo con el periodo que los investigadores analizan para determinar si parte del dinero del rescate se destinó realmente a garantizar la viabilidad de la compañía o si terminó alimentando circuitos paralelos de transferencias y movimientos internacionales de presunto blanqueo en Venezuela, que se están investigando. La Fiscalía Anticorrupción y los equipos de investigación examinan si el rescate fue empleado al menos en parte para fines distintos a los previstos mediante sociedades interpuestas y mecanismos que habrían servido para canalizar fondos fuera de España. En ese marco, los encuentros en Aravaca cobran relevancia porque siempre, según esa reconstrucción, en ellos se abordaban decisiones relacionadas con la arquitectura financiera bajo sospecha ahora mismo y se cerraban también pasos operativos a dar sin exposición directa entre Zapatero y la cúpula de Plus Ultra. La dinámica descrita seguiría un patrón repetido. Primero Zapatero mantenía una cita con el empresario Julio Martínez, posteriormente detenido en una zona aislada del Monte del Pardo, sin cobertura telefónica. Después Martínez se reunía con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en restaurantes de La Moraleja, donde se concretaban aspectos prácticos. Tras ese segundo encuentro, el empresario regresaba a Aravaca para informar al expresidente y ajustar los siguientes movimientos, actuando así como intermediario para evitar un contacto directo entre Zapatero y los responsables de la aerolínea. Además, se sitúa un sexto encuentro en un restaurante de Madrid, Sushi 99, al que habrían asistido Zapatero, Martínez y otras personas. Ese esquema de reuniones se apoyaba en un sistema de comunicaciones destinado a minimizar rastros. De ahí, pues, esa reunión en el monte sin cobertura que les hemos contado también esta semana, ¿verdad? Usaban teléfonos básicos sin internet y tarjetas SIM de prepago que se rotaban con frecuencia, con Zapatero comunicándose con Martínez a través de terminales viejos facilitado por el propio empresario. En paralelo, se apunta que después de ese periodo, Zapatero vendió la vivienda de Aravaca y se trasladó a Las Rozas, un cambio de residencia que habría coincidido con un refuerzo de su dispositivo de seguridad. En un plano relacionado con todo esto está el caso SEPI. Otras informaciones sitúan al expresidente de esta entidad, a Vicente Fernández, ex número 2 de María Jesús Montero, como impulsor también en 2018 de una estrategia para despatrimonializar empresas públicas mediante venta de activos inmobiliarios con el objetivo de reducir costes. Una línea que, según varios medios, habría estado respaldada políticamente por el gobierno, se entiende. Tras dejar el cargo, Fernández habría seguido manteniendo su influencia informal y se menciona un despacho en la calle Diego de León 36 como lugar de interlocución y reuniones vinculadas a operaciones con empresas públicas. En la misma línea, los registros de la UCO en sociedades como Cofiba Casa, centrada en liquidaciones y venta de patrimonio público, y Segipsa, centrada en gestión inmobiliaria del Estado, han reforzado el foco de los investigadores en posibles operaciones de intermediación y enajenación de inmuebles, con sospechas sobre si se favoreció a determinados intereses privados a cambio de contraprestaciones. Y para que nadie piense que aquí realmente las cosas que contamos están solo escoradas hacia la crítica de la izquierda, pues vamos con la derecha. Y vamos con la derecha porque Javier Esteban, que era el jefe de redes sociales de Vox, resulta que ha tenido que dimitir por ser denunciado en Madrid por una presunta agresión sexual a un chico de 18 años cuando éste contaba con 16. De hecho, la denuncia se presentó el 12 de diciembre ante la Policía Nacional.
Según este muchacho, tras una invitación a la sede de Vox en Bambú y un acompañamiento al metro, el que era jefe de redes de Vox empezó a ponerse pesado y a toquetearle, sin ningún tipo de consentimiento. Y todo esto, además, cuando con anterioridad se había producido un intercambio de mensajes por WhatsApp en el que el personaje, el Esteban, le preguntaba si le gustaban los chicos o las chicas, si a él le gustaba la carne o el pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, además, no solo por WhatsApp, sino también a través de cuentas personales, desde la cuenta oficial de Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminarlo de arreglar, se da la circunstancia de que a Esteban no era la primera vez, presuntamente, que se acercaba a chicos con la intención de tener relaciones sexuales, chicos que además eran menores. La cosa venía de lejos y ya hubo una situación aprovechando que habían ido a viajar a Polonia. Se ve que le debió de conmover la piedad de los polacos y decidió contrapesarla pues haciendo acercamientos a un menor de edad. ¿Qué ha pasado con el caso de Esteban? Bueno, pues Esteban ha dicho que esto es mentira, ha afirmado que va a demostrar su inocencia y ha pedido la baja como militante de Vox, además de abandonar sus responsabilidades. Pero él insiste en que aquí, en el fondo, lo que hay es un tema relacionado con el conflicto interno que sufre desde hace tiempo Vox en relación con el movimiento juvenil Revuelta. ¿Qué hay aquí de verdad? Bueno, pues aquí está por ver lo que haya, y esto es algo que habría que verlo en cualquiera de los momentos, pero lo que sí parece evidente es que dentro de los partidos políticos suelen conocer a los acosadores. Dentro de los partidos políticos saben si a los acosadores les gustan los niños o les gustan las niñas, o les gustan los hombres o les gustan las mujeres, porque estas cosas son de conocimiento bastante extendido, por lo menos en el círculo cercano, en el caso de los partidos políticos como en otros medios. Y estas circunstancias se mantienen absolutamente en secreto, la gente mira hacia otro lado, no le da importancia, siempre que no estén relacionadas con algún tipo de lucha por el poder. Porque de pronto se descubre que hay una lucha por el poder y el personaje asquerosamente rijoso de toda la vida, que se dedicaba a manosear los pechos o las nalgas de las señoras y señoritas, de pronto se descubre que estaba ahí. Aunque hubiera denuncias, pero se descubre en ese momento porque hay luchas internas dentro del partido. O de pronto se descubre que, en fin, que hay gente que navega a vela, pero hay otros que les gusta navegar a vapor, y entonces en ese momento también se sabe. Mira tú qué casualidad cuando hay que hacer purgas dentro de las luchas internas, generalmente bastante poco nobles, de los partidos políticos. Y esto pasa a la izquierda y pasa a la derecha. Y pasa en el Partido Socialista y pasa en Vox. Y pasa en otros muchos sitios. Y les acerco un asunto un poco turbio que también está en todas las aperturas de los periódicos nacionales hoy. El ya ex jefe de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha sido denunciado en Madrid por una presunta agresión sexual a un joven cuando éste tenía 16 años, según una denuncia presentada el 12 de diciembre ante la Policía Nacional. En el relato aportado por el denunciante, el community manager del partido de Santiago Abascal le habría invitado a la sede nacional de Vox en la madrileña calle Bambú con el pretexto de hablar de actualidad política, y después insistió en acompañarlo al metro, pese a que el joven le dijo que no era necesario. Siempre según la versión del denunciante, durante ese trayecto, Javier Esteban se puso muy pesado y llegó a tocarle sin consentimiento. Dice en la denuncia: me acompañó acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso sin mi consentimiento. Los hechos, conforme al escrito, se habrían producido el 19 de diciembre de 2023, o sea, mañana haría 2 años justos. El denunciante asegura que se sintió muy incómodo por la insistencia del dirigente y que antes de despedirse, le preguntó si podría darle un beso en la boca. Dice también en la denuncia: me hizo sentir muy incómodo y antes de despedirnos me preguntó si me podía dar un beso en la boca. Le dije que no, es lo que recoge en la denuncia. El joven añade que con anterioridad el denunciado le había hecho varias preguntas por WhatsApp, siempre según ese testimonio, para intentar
intentar averiguar su orientación sexual con cuestiones como carne o pescado o chicos o chicas, incluso después de haberse cerciorado de que tenía 16 años en aquel momento. La denuncia sostiene que tras aquel episodio el contacto continuó. El denunciante afirma que Esteban le respondía a publicaciones temporales en redes sociales, los famosos stories de Instagram, con corazones y emoticonos similares tanto desde su cuenta personal como desde la cuenta oficial del partido, ya que era él quien la gestionaba. Además, relata este joven un segundo encuentro, asegura que el 11 de junio del año siguiente Esteban volvió a invitarle a la sede con el pretexto de grabar unos vídeos y que al terminar la grabación dentro de una sala de reuniones le propuso ir a su casa con clara intención sexual, propuesta que el chico dice haber rechazado. Javier Esteban dice abusó de una situación de superioridad en Vox y Revuelta para acabar quedando a solas conmigo, siendo yo menor de edad y hacerme tocamientos contra mi voluntad, afirma el denunciante. En su denuncia, el joven sostiene también que no sería el único afectado. Dice: me consta que hay otros chicos menores que han sufrido estas mismas prácticas, señala, y añade que en público Esteban se refería a él y a sus supuestas víctimas como sus niños. Incluye además un episodio ocurrido el 11 de noviembre de este año 2025 en una discoteca de Polonia donde, según su versión, otros militantes y personas del entorno del partido le preguntaron si era homosexual porque Esteban habría ido diciendo a compañeros que el denunciante era gay, dando a entender que ambos habían mantenido relaciones íntimas. Esta denuncia se produce en un momento de máxima tensión interna en el entorno de Vox por el conflicto con su antigua organización juvenil de facto, nunca fue oficial, Revuelta. Esteban era una figura relevante en el organigrama, había sido destacado por el partido tras presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los colíderes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, por un presunto desvío de fondos vinculados a donaciones para la Dana. El propio Esteban ha vinculado públicamente los dos asuntos y ha defendido que la denuncia en su contra llega solo unos días después de su exigencia de aclaraciones sobre la gestión económica de la organización juvenil. También niega los hechos, decía en su cuenta de Twitter: no he agredido a nadie en mi vida y demostraré mi inocencia. Aún así, añadía que pedía la baja inmediata como militante y que deja sus responsabilidades laborales en el partido. La denuncia queda ya en manos de la policía y, si prospera, serán las diligencias y las pruebas las que determinen el recorrido de este caso. Y nos vamos de España a Hispanoamérica, donde ha vuelto a producirse un nuevo ataque del ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una embarcación, en este caso otra vez más en aguas internacionales, concretamente en el Pacífico Oriental, y otra vez con muertos, con 4 hombres muertos. Quien ahora se dirige a ustedes y de manera totalmente casual, anoche mantenía una conversación con una persona que durante años estuvo en la Guardia Costera y que efectivamente cuenta con la experiencia de haber detenido, haber aprehendido a gente que sí, de verdad, intentaba introducir droga en el territorio de los Estados Unidos. Y que le expresaba, a pesar de ser una persona bastante conservadora, su auténtico pasmo por lo que está haciendo Donald Trump. Porque esto es absolutamente ilegal, esto es inaceptable. Y no solo porque sea en aguas internacionales, sino porque no se puede dar muerte porque sí a alguien porque delinca. Y da lo mismo que sea en un caso como este, que se supone que llevan drogas, que no está claro que en bastantes de los casos haya sido así, ni mucho menos. Esto es algo intolerable. De hecho, si una persona trafica con droga, primero el área de jurisdicción serán las aguas territoriales, no las aguas internacionales, y lo que vemos lo hundimos. Y segundo, si se actúa, evidentemente, lo que se pretende es detener a esa persona, llevarla ante un juez y que formule en un momento determinado la condena apropiada. Pero no se puede bombardear un barco por mucho que supuestamente lleve drogas, sin antes, desde luego, advertirle para que se detenga, incautar la mercancía, detener a los que van, etc. Bueno, pues estamos ya en 99 muertos. Y esto es algo intolerable.
Y habrá gente que considerará que, bueno, pocos muertos son, teniendo en cuenta que a lo mejor Maduro se asusta y se va. Y a lo mejor Maduro se asusta y se va, pero este es un medio absolutamente ilegal e ilegítimo. Y encima, cabe la posibilidad de que Maduro ni se asuste ni se vaya, o que la gente que está alrededor de Maduro no quieran darle un golpe de Estado y sustituirlo. Es que esa posibilidad existe. Es más, si Maduro aguanta hasta las elecciones de midterm, es muy posible que no haya quien lo mueva. Porque a día de hoy, si se celebraran elecciones de midterm, el Partido Republicano las perdería. Y eso es evidente. Y entonces, claro, esto es algo verdaderamente disparatado. Y además, tampoco está nada claro que utilizando medios ilegales y criminales definidos por la propia legislación de los Estados Unidos, encima se vaya a avanzar. El ejército de Estados Unidos informaba este miércoles de la muerte de 4 hombres que viajaban en una embarcación atacada mientras se desplazaba por el Pacífico Oriental. La acción se enmarca de nuevo en la Operación Lanza del Sur, una campaña que Washington vincula a la lucha contra el narcotráfico y que con este nuevo episodio se acerca ya al centenar de fallecidos. Hay 99, si no me falla la memoria. El Mando Sur comunicaba el resultado en la red social X, decía 4 narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado heridos, lo que señalaba el Southcom. Añadía también que el objetivo, la embarcación pertenecía a una organización terrorista designada. Según la versión militar, el ataque autorizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ejecutaba en aguas internacionales. Siempre de acuerdo con este relato oficial, la embarcación seguía una ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaría involucrada en operaciones de narcotráfico. La información difundida no detalla, sin embargo, la identidad de los fallecidos ni la bandera del navío atacado y tampoco precisa el tipo de munición empleada en el bombardeo, aunque subraya, eso sí, que no hubo bajas estadounidenses. El anuncio llegaba además instantes antes del mensaje a la nación del presidente Donald Trump, en un contexto de creciente tensión por la intensificación de los ataques contra supuestas narcolanchas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Según el último balance oficial citado en el entorno de la operación, la campaña acumula ya 99 muertos, no me fallaba la memoria. Es una cifra que ha aumentado de forma rápida en las últimas semanas y que empieza a tener impacto político por la dimensión del despliegue y la continuidad de los bombardeos, y también porque tanto el Congreso como el Senado, con iniciativas demócratas, han intentado parar estas operaciones, al menos siempre y cuando se realicen sin autorización de las cámaras, que es como se están produciendo ahora mismo. Por su parte, la Casa Blanca y el Pentágono presentan estas acciones como parte de una ofensiva para cortar rutas marítimas utilizadas por redes criminales. Sin embargo, el volumen de fallecidos y la reiteración de los ataques en alta mar han convertido la operación en un foco de atención y tensión creciente, no solo entre republicanos y demócratas, aunque hay incluso algunos republicanos que están en contra, sino con la comunidad internacional. La ONU ya ha pedido varias veces que no se actúe de esta manera en aguas internacionales, pero la administración Trump ha decidido seguir con su hoja de ruta. Y nos vamos de la muerte de estas personas, supuestos narcotraficantes, en aguas internacionales, a un asunto verdaderamente extraño, y es que ha aparecido un soldado muerto con un tiro en la cabeza en la residencia de el presidente de Argentina, Javier Milei, en la quinta presidencial de Olivos. ¿Qué sucedió? Es algo que no sabemos. La víctima pertenecía al personal militar de seguridad de la residencia, tenía 21 años y en un momento determinado ha aparecido muerta. La tesis es la del suicidio, y puede ser un suicidio, pero desde luego hay que reconocer que es una cosa rarísima. Si alguien realmente piensa en suicidarse, aprovecha el lugar de trabajo. Es algo verdaderamente llamativo, verdaderamente llamativo. Cada vez suceden más cosas llamativas alrededor de Javier Milei.
Este martes, un soldado del dispositivo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente argentino Javier Milei, en las afueras de Buenos Aires, fue hallado muerto dentro del recinto con un disparo en la cabeza. La presidencia ha informado del hecho a través de un comunicado, aunque por el momento no se han determinado públicamente las causas. Según el texto oficial, el incidente ocurrió durante la madrugada del martes al miércoles. Personal que prestaba servicio en la residencia tuvo conocimiento de un grave incidente dentro del lugar y poco después se confirmó que un efectivo militar que cumplía funciones de seguridad había sido encontrado sin vida. La identidad del soldado no se ha difundido de manera oficial. La confirmación de este fallecimiento se producía cerca de las 5 de la mañana, cuando llegaban los servicios de emergencia médica a la residencia presidencial. Medios argentinos han señalado que la víctima tenía 21 años, aunque ese dato no ha sido confirmado de momento en el comunicado que ha hecho público el gobierno de Javier Milei. En cuanto a las primeras hipótesis, la portavocía presidencial ha indicado que la principal línea de investigación apunta a que el soldado se habría quitado la vida. Sin embargo, el gobierno ha remarcado que la investigación todavía está en curso y que no se descarta ninguna posibilidad. El caso ha quedado en manos de la Justicia Federal por disposición del juzgado interviniente a cargo de la juez Sandra Arroyo Salgado. Se ha dado participación a distintas áreas de las fuerzas federales para realizar periciales y establecer qué ocurrió exactamente. El comunicado oficial subraya que todas las hipótesis permanecen bajo análisis mientras se avanza con las diligencias. Además, la presidencia ha aclarado que cualquier información nueva sobre el suceso va a ser comunicada ya exclusivamente por el Juzgado Federal de San Isidro, que es quien se está encargando de la investigación. En paralelo, trabaja la Dirección de Unidades Operativas Federales, la DUOF, de San Isidro, en coordinación con la Policía Federal y bajo directivas judiciales. Tras conocerse esta desgraciada noticia, la portavocía presidencial informaba también de que el presidente Javier Milei, en representación del Gobierno nacional, expresaba sus condolencias a la familia del soldado fallecido. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional, porque Estados Unidos ha decidido poner fin a las sanciones contra Siria en la intención de que efectivamente aumenten las inversiones. Esto es algo verdaderamente notable. La medida implica, entre otras cosas, levantar lo que se denominó la ley César, que se impuso en el 2019 contra Siria. Y bueno, como en Siria ya está un dictador que nos gusta, Al-Assad no nos gustaba porque no simpatizaba con Israel, porque además se da la circunstancia de que, aparte de no simpatizar con Israel, pues era laico, no estaba por la labor de dar marcha ni de dar cancha al integrismo islámico. Y entonces, pues en estos momentos, como tenemos un dictador, aunque sea islamista, pero que acepta lo que le dice Israel, pues nada, levantamos las sanciones a Siria. Con lo cual, en realidad, en ningún momento, pero bajo ningún concepto, se está dando la circunstancia de que lo que se defiende es la libertad, los derechos humanos, la detención del integrismo islámico, la lucha contra el terrorismo. Todo eso son engañabobos, son cortinas de humo. Lo que se defiende es tener gobernantes que se plieguen a nuestros deseos y, de manera especial, al Estado de Israel. ¿Qué es el caso? Pues nos da igual que sea un islamista, nos da igual que haya estado en la lista de terroristas islámicos, nos da igual que viole los derechos humanos de la manera más descarada, porque aquí se aplica la famosa doctrina Roosevelt de los hijos de perra, cuando Franklin Delano Roosevelt, hablando de Anastasio Somoza, el que era dictador de Nicaragua, decía: es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Y esta es la situación y, en fin, más vale que la gente no se engañe. El Congreso de Estados Unidos ha decidido poner fin de manera permanente al paquete de sanciones que pesaba sobre Siria durante el gobierno del expresidente Bashar al-Assad, una medida
que en la práctica lo que hace es abrir la puerta a la reanudación de inversiones y actividad económica de empresas estadounidenses en este país de Oriente Próximo. Según la información difundida en Washington, congresistas y senadores han respaldado el levantamiento de la conocida como Ley César, aprobada en 2019 e integrada por fuertes restricciones contra Siria. Esta normativa ya había sido suspendida en 2 ocasiones anteriores por el presidente estadounidense Donald Trump, pero era solamente de manera provisional. Ahora el paso dado por el Congreso supone su retirada definitiva, algo que venía reclamando el presidente de transición sirio, el exislamista Ahmed al-Shara. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ha señalado en un comunicado que la retirada de esta medida quedará garantizada de cara al próximo año fiscal. No obstante, el proceso aún requiere un paso final. La norma ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y tras el visto bueno del Senado, ahora tiene que quedar en manos del presidente Trump para su ratificación, lo que suponemos que no va a traer ningún problema porque Trump ha llegado incluso a recibir a este asesino islamista, porque ex asesino no se puede ser, en la Casa Blanca. En su argumentación, la comisión subraya que las sanciones se adoptaron durante la dictadura de al-Assad y defendía que una vez caído el régimen, la prioridad debe ser favorecer el desarrollo económico del país. El comunicado afirma que Estados Unidos apoya el impulso de inversiones y la reconstrucción como un camino para reforzar la estabilidad interna. En esa línea describe la retirada de las sanciones como un paso decisivo para que la población siria tenga una oportunidad real de levantar el país tras décadas, dice la resolución, de un sufrimiento inimaginable. Los senadores también destacaron que la decisión se ha consolidado meses después de esfuerzos diplomáticos y coordinación bipartita en el Congreso. La votación, de acuerdo con el mismo texto, se resolvió con 77 votos a favor y 20 en contra, lo que refleja un respaldo amplio, aunque no unánime. En el plano político, el levantamiento definitivo de la Ley César se enmarca en este nuevo escenario sirio tras la caída de al-Assad justo hace un año, en diciembre de 2024, atribuida en la información disponible a una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al-Sham. Ahmed al-Shara fue nombrado presidente de transición tras ese cambio de poder. Anteriormente era conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Golani, y también por sus crímenes. Y terminamos nuestro recorrido del boletín en Europa, porque en estos momentos von der Bruggen está haciendo un llamamiento a la Unión Europea para que se arme contra Rusia, lo cual verdaderamente es algo para echarse a temblar. Una Unión Europea que en estos momentos es casi la única que está manteniendo el respaldo a ese dictador corrupto, liberticida y vendepatrias que se llama Volodymyr Zelensky, y que además sigue discutiendo si se queda con los activos rusos, cosa que no está tan fácil, porque evidentemente hay quien tiene miedo de lo que puede suceder si finalmente deciden robar los activos rusos. Llamemos a las cosas por su nombre. Aquí von der Bruggen intenta vestir esto de la supuesta importancia de Europa, pero la verdad es que la importancia de Europa en política internacional es cero, y ya va a tener suerte si no se cumple ese diagnóstico de Donald Trump y no desaparece todo, pues en un plazo de 20 años o menos. Esa es la triste realidad. Y mientras Europa, en vez de tener una política independiente, practique una política de seguimiento de la OTAN y se destruya a sí mismo industrial y económicamente, como está haciendo Alemania, cerrando factorías de la Volkswagen que no han cerrado ni siquiera con guerras mundiales, bueno, pues evidentemente si Europa sigue por ese camino, va camino de su disolución. Y una de las formas mejores de hacerlo, pues eso, apartándose del barato gas ruso, que no puede sustituir nadie. Cuando de pronto alguien dice, es que no pueden ustedes depender del gas ruso, ¿y de cuál van a depender? ¿Del gas licuado de Estados Unidos, que cuesta un 40% más, para ya terminar de darle el tiro de gracia a la industria europea? Es que hay gente que se cree que la geografía se puede superar así como así. Es algo verdaderamente notable. Y Europa se asoma otra vez a un presunto
punto de inflexión. Y como suele ocurrir en Bruselas, esta escena viene acompañada de grandes frases y muy poca autocrítica. Con un tono inusualmente directo, Ursula von der Leyen advertía ayer ante el Parlamento Europeo de que la Unión debe asumir plenamente su propia seguridad y dejar atrás la idea de que la estabilidad del continente esté garantizada por inercias del pasado. Decía literalmente: la paz de ayer se ha esfumado, no hay tiempo para la nostalgia, es lo que proclamaba a las puertas de una cumbre que se celebra hoy, llamada a definir la seguridad europea en la próxima década. El problema es que von der Leyen se presenta como portavoz de una urgencia que ella misma ha administrado mal y con lentitud. La presidenta de la Comisión descubre ahora con dramatismo que el paraguas estadounidense ya no sirve, pero ese diagnóstico no es de ayer, se viene repitiendo desde hace años, pero la Unión Europea seguía muy cómoda con su dependencia y la retórica de autonomía estratégica que se diluía en comunicados, fondos fragmentados que no han servido para nada, decisiones aplazadas. Von der Leyen suena a la nostalgia de la propia Comisión por el tiempo en el que les bastaba con anunciar planes que parecían políticas pero que no llevaban a nada. Ahora, en cambio, como tienen interés en prolongar la guerra en Ucrania, los Estados miembros, todos menos Hungría, quieren gastar grandes cantidades de dinero para seguir pues produciendo y vendiendo armas a Ucrania. La cumbre de Bruselas llega con presión simultánea desde el este y el oeste. Rusia mantiene su guerra. Estados Unidos, bajo una administración cada vez más estricta, cuestiona abiertamente a Europa, cuestiona su modelo regulatorio y su peso estratégico. Entonces, von der Leyen plantea que los europeos deben contar ante todo consigo mismos y sobre todo gastar muchísimo dinero. Ucrania va a ser la prueba de fuego de nuevo. La Unión Europea se ha quedado sola en el apoyo financiero a Kiev en un momento crítico del conflicto. De ahí este debate sobre los activos rusos congelados para sostener al Estado ucraniano. Es una medida con enorme carga política y jurídica, porque esto no aflora solo un dilema técnico, sino una cruda realidad de la Unión Europea, y es que hay división interna, reservas significativas en algunos países y sobre todo no hay coordinación. La presidenta de la Comisión habla de autonomía, pero la Unión Europea sigue funcionando como si en cada crisis tuviera que convencer uno por uno a los 27. Nunca se actúa con una mínima coherencia. Von der Leyen describía en su discurso un mundo peligroso y transaccional, dominado por guerras y actores depredadores, y advertía que la dependencia estratégica se convierte en vulnerabilidad. Pero claro, es que esa vulnerabilidad, insisto, es el resultado de años de decisiones pospuestas. La presidenta defiende ahora con firmeza un modelo europeo de rearme frente a las críticas de Washington y las amenazas comerciales ligadas a la regulación digital y de competencia. Pero aquí también hay otro ángulo incómodo. La Unión Europea presume de sistema basado en reglas y se atasca en sus propias reglas cuando necesita rapidez. Al mismo tiempo exige credibilidad global mientras hay dudas internas en asuntos estratégicos, desde la guerra de Ucrania, que como digo no tiene apoyo unánime, hasta el acuerdo con Mercosur, después de décadas además de negociaciones y bloqueos recurrentes que erosionan una vez más la imagen europea. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Nos oímos mañana viernes. Que pases tú una felicísima noche y lo mismo deseo para el resto del equipo y nuestros oyentes. Un fuerte abrazo y hasta entonces. Y ustedes, por favor, no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso decidido y firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y después de eso, como siempre, vamos a tener que enviar al punto Nemo a alguien que se lo merece. Y después, por supuesto, ya lo saben ustedes, no solo es que vamos a enviar a alguien al punto Nemo y les vamos a dejar ahí con cierta angustia, sino que nos vamos a tomar un respiro de cultura. Vendrá doña Sagrario Fernández Prieto con la última biblioteca del año y sus recomendaciones literarias. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.